Bienvenidos a la entrevista de France 24. El Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de presentar su balance humanitario para Colombia, entre aumentos y disminuciones de las cifras de un conflicto interno que persiste 60 años después. Para adentrarnos en el informe tenemos en el estudio a Lorenzo Carafi, jefe de la delegación del CICR en Colombia. Muchas gracias, señor Carafi, por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a los televidentes. En su texto del balance humanitario se hace una pregunta. ¿Cuáles son los límites de un conflicto armado? Quería preguntarles si ha encontrado la respuesta para Colombia. Los límites de un conflicto armado en Colombia son los límites de un conflicto armado en cualquier lugar del mundo. Se llama Derecho Internacional Humanitario, DIH, como se llama, las leyes de la guerra. El objetivo es limitar el sufrimiento causado por los conflictos armados, o sea, respetar y proteger a las personas que o han dejado de participar en las hostilidades, heridos, personas privadas de libertad, o que no han participado en las hostilidades, la población civil. Dice en el informe que hay 8 conflictos armados internos activos actualmente en Colombia. ¿Cómo puede entender una audiencia internacional esta cuestión, estos 8 conflictos? Como saben, los conflictos armados se dividen en conflictos armados internacionales, que son los conflictos entre países, y conflictos armados internos, que puede ser entre grupos armados o entre un Estado y un grupo armado. En el caso de Colombia la situación es particularmente compleja, justamente porque hoy en día se considera, según nuestro análisis, que hay 3 conflictos armados entre el Estado colombiano y grupos armados y 5 conflictos armados entre grupos armados. Es importante considerar que los criterios desde el punto de vista del DIH, del Derecho Internacional Humanitario, que se toman en cuenta para clasificar un conflicto armado son 2. El nivel de organización del actor armado, que naturalmente se supone siendo el caso para el Estado, pero sobre todo para los grupos armados, y el nivel de intensidad de las hostilidades. Son los únicos 2 factores que se toman en cuenta para clasificar un conflicto armado y en base a la clasificación se habla con las partes diciendo que hay obligaciones, el DIH, que tienen que ser respetadas para reducir el sufrimiento causado por los conflictos armados. Otro elemento importante es que las finalidades, los objetivos de un grupo armado no son tomados en cuenta por el DIH para la clasificación de un conflicto armado. Para ponerlo en perspectiva, usted además ha estado en distintas partes del mundo, conoce otros conflictos. ¿Estos 8 conflictos significan algo a nivel global? ¿Es una cifra especial o es una cifra importante? Hay efectivamente conflictos armados en todo el mundo, conflictos armados internacionales, y está en la crónica, por ejemplo, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, conflicto armado internacional. Y hay varios países que están siendo afectados por conflictos armados internos. Creo que se tiene que ver que la evolución de la situación en Colombia, usted estaba hablando de los 60 años de la clasificación de los conflictos armados tradicionales, históricos aquí en Colombia, creo que la evolución ha sido hacia la complejidad aquí en Colombia, justamente por la multiplicidad de los grupos armados que se enfrentan entre ellos, entre sí, para el control territorial. Creo que es la evolución histórica que es preocupante y que afecta más a la población civil en varias partes del territorio. En este informe, entre los datos que destacan, está la disminución del conflicto armado entre el Estado y los grupos armados, que era algo que precisamente en esa historia de 60 años destacaba. Precisamente ahora esto ha virado y donde está aumentando la conflictividad es entre los propios grupos armados por el control territorial. ¿Qué nos dicen estas dinámicas sobre el conflicto en Colombia? Lo que hemos notado es que desde que se comenzaron las mesas negociales, se establecieron cese al fuego, claramente hubo una disminución muy marcada de los enfrentamientos entre el Estado y grupos armados, con quienes se tiene un cese al fuego. Lo que notamos también es un aumento, una intensificación de las hostilidades, de los enfrentamientos entre grupos armados para el control territorial. Y eso probablemente explica la variación de algunos indicadores que publicamos durante el informe y que muestran que algunos han disminuido, como por ejemplo el desplazamiento masivo, el número total de víctimas de artefactos explosivos, otros han aumentado de manera marcada, como el desplazamiento individual y el confinamiento. Todo tiene que ver con una evolución y las decisiones políticas naturalmente influyen sobre la evolución de los conflictos armados en Colombia. Lo que se tiene que decir es que la situación continúa siendo preocupante a pesar de los esfuerzos que están siendo hechos para salir de manera negociada de los conflictos armados. Eso me imagino que complejiza las cosas, aunque por mucha paz que pueda haber con el Estado, el hecho de que los grupos armados entre sí sigan teniendo violencia complica ese fin soñado en Colombia
después de 60 años. Sí, yo tengo el privilegio de tener una visión histórica. Yo trabajé por primera vez en Colombia hace 20 años y todo el país estaba siendo afectado por los conflictos armados. Hoy en día hay una parte del país que vive su vida en relativa tranquilidad. Hay territorios, lo que indicamos en el informe, menciono Arauca, norte de Santander, sur de Bolívar, partes de Antioquia, Chocó, Valle, Cauca, Nariño, el sureste del país, donde la situación no ha cambiado mucho comparado a hace 20 años. Las condiciones sistémicas son las mismas, las raíces del conflicto no han cambiado. Y lo que ha complicado las cosas es que hay una multiplicidad hoy en día de actores armados y las comunidades se encuentran en el medio de la lucha para el control territorial entre esos actores armados. Y eso es muy difícil, porque es muy fácil ser acusado de ser parcial, de apoyar uno o el otro grupo armado, y eso tiene como consecuencia, desafortunadamente, muertes, amenazas, desplazamientos. Dentro de estas cifras también hay algunas que sirven para ser un poco más optimistas. En 2023 registraron ustedes una de las cifras más altas de liberación de secuestrados. ¿Es un motivo para la esperanza? Creemos que hay un lazo entre el aumento del número de personas cuya liberación facilitamos en 2023 y, digamos, los diálogos de paz que hay en este momento. Para darles un ejemplo, en 2021 liberamos a 27 personas, en 2022 a 63, en 2023 a 66. Claramente hay indicaciones que muestran que esas liberaciones son gestos que actores armados, los grupos armados quieren hacer para mostrar buena voluntad en relación a los diálogos. Probablemente varios de los que han sido liberados en 2023 o en 2022 habrían perdido la vida anteriormente. Profundizando en este sentido, el gobierno actual es el que está lanzando su apuesta por la paz total. Más allá de los avances, ¿ustedes también notan que gracias al acercamiento a estos grupos también hay más información sobre ellos? ¿Se puede también conocer más su composición, su naturaleza? Y también, por otro lado, para ustedes, si es más fácil tener contacto con estos grupos. Desde el punto de vista de la composición de la naturaleza, naturalmente no nos pertenece a nosotros. Somos una organización puramente humanitaria y, sobre todo, independiente, neutral e imparcial. Pero más allá de eso, o sea, no tanto si es más fácil conocer información, no cuál es la información, sino saber más sobre ellos. El diálogo es relativamente más fácil, en el sentido que nuestros equipos en el terreno, tenemos más de 400 personas trabajando aquí en Colombia, llegan a los lugares más alejados y más afectados por los conflictos armados del país, y nuestro trabajo es no solo asistir a las comunidades, pero tener un diálogo con los actores armados sobre el respeto del VIH, sobre cómo disminuir el sufrimiento provocado por los conflictos armados. Este diálogo en este momento es más fácil de lo que era anteriormente, seguro, probablemente en relación también a las negociaciones que hay, sin contar que hay lugares formales donde es posible encontrar miembros de grupos armados. Tuvimos varios encuentros justamente en las mesas para hablar de VIH, de las obligaciones que hay, cuáles son las reglas, aclarar dudas también, y naturalmente decir que el respeto del derecho internacional humanitario es una obligación. Que haya, que no haya negociaciones, que haya, que no haya cese al fuego. Cuando hay un conflicto armado, se tiene que respetar el VIH. Y el respeto del VIH pone las bases para una reconciliación. Reduciendo el sufrimiento provocado por los conflictos con el respeto del VIH, se crean las bases para una reconciliación cuando hay una salida negociada a los conflictos. Antes hablábamos de la guerra en Gaza y Ucrania, y en este contexto la financiación humanitaria ha descendido en todo el mundo. No sé, ¿qué diría usted? ¿Por qué Colombia también necesita al mundo en medio de estos conflictos? Creo que el mundo tiene que saber que la situación en Colombia es una situación que continúa siendo preocupante. Es importante que los medios de comunicación muestren la situación en Colombia, la situación de las comunidades, de las víctimas, que tienen que ser protegidas y asistidas. Es claro que es un periodo difícil y nosotros lo hemos vivido en nuestra propia piel, en el sentido que con la crisis en particular entre Rusia y Ucrania, es evidente que fondos de asistencia humanitaria se concentraron para responder a tal crisis, lo mismo naturalmente con lo que está aconteciendo entre Israel y Gaza, y bueno, lo que están sufriendo son las situaciones de conflicto armado, por ejemplo, que no están en la primera página de los periódicos, que son menos visibles. El sufrimiento está. Hay un lazo directo, si uno lo piensa también, entre lo que acontece hoy en día en una región y el resto del mundo, por las interconexiones económicas que hay a nivel global, que hacen que una crisis local pueda tener un impacto agravando las crisis en otra parte del mundo, en todo el globo en realidad. Es importante que se dé visibilidad a las necesidades que existan para que no se abandonen las comunidades que están siendo afectadas por los conflictos en los diferentes contextos en el mundo que no son tan visibles como las crisis principales en el sentido mediático.
También me hablaba usted antes de la apertura de los grupos armados a hablar de derecho internacional humanitario. Mi pregunta ahora también relacionada con Gaza y Ucrania, y es que vemos todos los días de forma televisada cómo se vulnera este derecho internacional humanitario, cómo muchos países también cada vez toman unas decisiones más unilaterales. ¿Está pasando también con los grupos armados en Colombia? ¿Hay una afectación o queda demasiado lejano esa posible influencia? Yo creo que lo que tiene que ver con el conflicto colombiano, hay una escucha sobre el derecho internacional humanitario, hay una conciencia que es una obligación, una conciencia creciente, y que efectivamente tomar medidas para mejorar el respeto del VIH y reducir el sufrimiento crea las bases para que haya confianza en el ámbito sobre todo de las negociaciones. El derecho internacional humanitario siempre ha sido debatido aquí en Colombia. Creo que para cualquier delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja no hay otro contexto en el mundo donde se hable más de derecho internacional humanitario tradicionalmente. La fase actual ofrece oportunidades, en el sentido que hay mesas de diálogo y en esas mesas de diálogo se pueden poner en la mesa no solo principios generales de respeto del VIH, pero medidas concretas que se pueden tomar en el corto plazo, que puedan permitir mejorar la situación de las comunidades inmediatamente, que puede ser la cuestión de los niños, niñas y adolescentes y su involucramiento en los conflictos armados, puede ser la cuestión de las personas desaparecidas y por buscar el respeto a los servicios de salud que han sido particularmente afectados el año pasado, el respeto a la acción humanitaria imparcial. Son medidas concretas que se pueden tomar. Y Colombia puede dar un ejemplo para el mundo. De forma muy breve, para terminar, ya que se nos va a acabar el tiempo, y sobre esta pregunta, ¿usted cree que desde el Acuerdo de Paz de 2016 esa cultura de paz que destaca Colombia también ha permeado incluso en los grupos armados? Ahí aplico de nuevo mi privilegio de tener una visión histórica de Colombia. Es claro que el Acuerdo de Paz de 2016 suscitó mucho optimismo. 2017 fue el año con el menor número de consecuencias humanitarias en la historia del país, desde que se colectan esas informaciones. El problema es que a partir de 2018, en nuestros informes, mostramos que la situación humanitaria ha sido empeorando, se ha sido agravando, y desafortunadamente 2023 no ha sido una excepción en este sentido, a pesar de los esfuerzos de reducción, de solidaridad negociada de los conflictos armados. Creo que hay, como lo decía al comienzo, territorios que viven en condiciones materiales muy similares a las que existían hace 20 años, los que he listado en mi intervención anteriormente, en mi respuesta anteriormente, y naturalmente es necesario que haya una inversión de largo plazo en esos territorios para que esas condiciones materiales cambien y que efectivamente el país pueda salir de los conflictos armados, conjuntamente, naturalmente, a soluciones políticas y negociadas que se están intentando. Muchas gracias, señor Kharafi, por haber estado en la entrevista de France 24 y habernos visitado al estudio. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.